Ahora ya tenemos en nuestros estudios a los congresistas Alberto Bengolea del PPC y Jaime Delgado de Gana Perú para debatir sobre la presentación, la interpelación, porque eso es lo que ha sido de la ministra de la Mujer Aída García Naranjo ayer en el Pleno del Congreso. Primero, veamos la crónica de los sucesos ayer en el Palacio Legislativo. La ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, llegó hasta el Congreso para responder por la muerte de 3 niños que consumieron alimentos del PRONA en Cajamarca. Allí fue recibida por un grupo de simpatizantes, los mismos que tuvieron que ser retirados de la sesión plenaria por mal comportamiento. Durante su presentación, la ministra respondió el pliego de 17 preguntas formuladas por la bancada fujimorista. Primero, deslindó responsabilidades de su gestión por el envenenamiento masivo ocurrido en el caserío de Redondo. Mi gestión había cumplido 50 días cuando se supo de estas muertes. Todavía los alimentos que se reparten son comprados durante la gestión anterior y casi la totalidad de los funcionarios regionales que intervienen en los mismos estaban ya cuando la ministra de la Mujer era la señora Virginia Borra. Asimismo, señaló que no fue su intención responsabilizar de los decesos a las madres encargadas de preparar los alimentos. También justificó su demora en viajar al lugar de la tragedia. Mi permanencia en Lima tuvo que ver con la necesidad de documentarme adecuadamente sobre el caso. Del mismo modo, indicó que en el último informe de Digesa se concluyó que en el lote de alimentos que no fue consumido el día de la intoxicación no se encontró rastros de insecticida. La titular de la cartera de la Mujer respondió a las críticas por haber bailado en una actividad pública cuando las familias cajamarquinas velaban a sus muertos. Pero apenas aprecié que mis actos fueron mal interpretados y se prestaban a la manipulación política, pedí disculpas públicas y por escrito, sobre todo frente a las madres de Redondo. García Naranjo también negó que su despacho haya autorizado que Dante Mendoza, jefe nacional del PRONA, ofreciera dinero a las familias de los niños fallecidos. Finalmente concluyó su discurso aclarando que no se aferrará a su cargo. Y ahora sí, presentamos a los congresistas Jaime Delgado de Gana Perú y Alberto Bengolea del PPC para discutir el tema de la presentación, de la interpelación a la que se tuvo que someter ayer la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. Empecemos con usted, congresista Bengolea. Sus impresiones de lo que muchos no han estado muy convencidos, ¿no? de las disculpas del caso y de la presentación hayas tenido el tenor adecuado. Augusto, buenos días. En el PPC y en la Alianza por el Gran Cambio, nosotros tenemos como costumbre no condenar de antemano a nadie y conversar y escuchar primero antes de tomar conclusiones. Esa fue la decisión que tomamos cuando supimos de la llegada de la ministra y ayer fuimos a escucharla primero. Y bueno, escuchamos un primer discurso suyo que francamente a todos nos afectó. Primero por la manera de la presentación. Acabamos de ver imágenes en donde el presidente Aguataz tuvo que desalojar la sala porque se presentó con una barra brava que colmó los palcos del Parlamento, cosa que ya está mal. O sea, desde el inicio había una agresividad inusual. Es más, se ha denunciado ayer, yo creo que habrá que esperar que se compruebe, que muchos de los que estuvieron allí eran funcionarios del ministerio, que a esa hora tendrían que estar trabajando. O sea, encima ahora los peruanos tenemos que trabajar para que vayan a aplaudir a una ministra. Ya comenzaba mal el asunto. Tuvo ella unas expresiones absolutamente duras, con esta soberbia que se le ha criticado, con esta indolencia a propósito de un tema tan delicado para todos, que a nosotros nos afectó. Y por eso es que fuimos muy duros en nuestras intervenciones. Algunos han señalado que hemos sido muy duros y sí lo reconozco. Hemos sido muy duros porque creo que es lo que correspondía. Sin embargo, debo señalar que terminadas las mismas, en su discurso final sí notamos algún cambio, un gesto de parte de la ministra de afectación que finalmente a nosotros nos lleva a pensar, no lo he conversado todavía con los mismos de la bancada, pero en alguna conversación preliminar, que efectivamente habría cumplido un cometido la reunión de ayer y que si llegó a buscar pleito, creo que se fue del Congreso reflexionando
sobre aquellas inconductas que precisamente nosotros le estamos reclamando, porque esto tiene que quedar claramente establecido. Nadie le está echando la culpa de las muertes, o sea, nadie puede pensar, a pesar que hay un congresista de la oposición que sí tiene la trasnochada teoría de que hay acá un complot de asesinato, pero bueno, más allá de esas locuras, nadie puede pensar pues, que la ministra está comprometida. Pero como ayer lo decíamos, ella siendo la ministra de la Mujer tiene la responsabilidad de ser el rostro social del gobierno. Cuando se le pide al gobierno responsabilidad y emoción social, quien tiene que dar la cara es la ministra de la Mujer. Y su reacción frente a la desgracia en los días siguientes y en las horas siguientes fue francamente inaceptable, inconveniente, no estuvo bien, por más que ahora pretenda, bueno, ya no dice lo contrario, ahora pide disculpas. No estuvo bien y eso es lo que había que señalar. Muy bien, Jaime Delgado, ustedes como partido de gobierno, ¿cómo interpretan la presentación de la ministra García Naranjo? Bueno, Augusto, en primer lugar, lamentar profundamente lo sucedido, ¿no? Porque yo ayer viendo estas horas de debate, decía, bueno, estamos discutiendo entre nosotros en el Parlamento sobre las formas, sobre las reacciones oportunas, inoportunas, atinadas o desatinadas, pero finalmente el tema de fondo, ¿por qué sucedió esto? ¿Y qué deberíamos hacer para que no vuelva a suceder? O sea, eso a mí es lo que más me preocupa. Y yo me concentré en escuchar de la ministra las propuestas respecto de qué deberíamos hacer para que esto no vuelva a suceder. Entonces yo creo que ayer el debate en general se ha concentrado más en las formas, en los estilos, que si pidió disculpas, si no lo hizo, etcétera, pero dedicamos muy poco tiempo a ver el fondo del asunto. Ella ha dado las explicaciones del caso y presentando las primeras pruebas de criminalística que determinan que el alimento no estuvo contaminado. El alimento que llegó del PRONA no ha estado con pesticidas. Los pesticidas se han encontrado en las necropsias de ley en el hígado de los niños que han muerto. O sea, sí murieron envenenados. Y luego tomaron muestras de los productos que estaban en la cocina, en el comedor, y han encontrado efectivamente en un arroz que estaba preparado restos de pesticidas. Entonces, esto nos demuestra algo que es lógico. Los alimentos no tienen por qué estar contaminados con pesticidas, porque el pesticida no forma parte de un ingrediente en la cadena de producción. El gran problema que tenemos en nuestro país es que los pesticidas, los agroquímicos, están siendo vendidos de la manera más irresponsable y están siendo manejados por los campesinos de manera libre. Entonces, los campesinos tienen mucho contacto con los agroquímicos, se van a la chacra, usan los pesticidas, no se lavan las manos, tienen recipientes, tienen bolsas que les sobra, tienen residuos, luego los ponen en sus cocinas, los ponen en sus comedores, y ese cruce irresponsable, poco meditado, poco manejado, porque no hay políticas apropiadas alrededor de eso, es lo que causó la muerte de los 24 niños de Taucamarca y lo que causó la muerte de estos 3 niños en Cachachi. Frente a esa situación, creo que lo que tenemos que... Y este problema, además, es un problema que es parte de una estructura de mercado que está sumamente deteriorada. O sea, el Estado es muy frágil en sus sistemas de calidad. Y yo decía ayer, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo en un informe que comenzó a hacer el año 2009, donde da cuenta que el Perú está en una situación sumamente frágil en temas de calidad. Sistemas de normalización, de acreditación, de supervisión de calidad de los productos, que no solamente consisten en cómo llega el producto al mercado, sino qué factores luego podrían contribuir a contaminar este producto. Tú te vas a cualquier mercado, yo estuve hace unos días en Chimbote visitando el mercado y me encuentro con que los pollos están siendo beneficiados en los mismos puestos, cosa que es absolutamente ilegal y que puede generar una contaminación terrible. Todo esto nos demuestra los retos que tenemos que asumir, Augusto, respecto de construir un mercado con estructuras modernas, con sistemas
con mecanismos para asegurar que esto no suceda. Y la ministra ha sido clara respecto de la necesidad de reorganizar PRONA, asegurarse sistemas de calidad para que esto no vuelva a suceder. Pero no basta con producir un alimento de calidad. Jaime, si me permite, ella se ha tratado de lavar las manos, ¿no? Porque ha dicho, no, el PRONA en verdad ya estaba de salida de mi dependencia, de mi cartera, eso iba a pasar al nuevo Ministerio de Inclusión Social, por lo tanto yo no soy responsable, que todos estos productos fueron comprados en el gobierno anterior, yo no sé nada. Entonces, en verdad, esa actitud es la que ha sido muy criticada, ¿no? Bueno, el Estado es uno solo. Y para el ciudadano que es víctima de esta situación, con un programa social, él no va a distinguir si es un ministerio u otro ministerio, si el programa corresponde aquí o allá. Entonces el Estado es uno solo. Y el Estado tiene que asumir su responsabilidad de hacer todas las reformas que sean necesarias para construir realmente una estructura que permita, sobre todo en programas que ellos manejan o que el Estado maneja, ser absolutamente eficiente. Pero repito, eso no es suficiente. Aquí hay un agente contaminante que no forma parte de los programas, que son los agroquímicos, venenos altamente tóxicos. Y mientras estén en el mercado, como están siendo manipulados en el mercado, podríamos tener nuevamente problemas. Pero es que no solo es en este caso, Jaime, y no con un programa. Justo tú dices, almacenes que han ido apareciendo en diversas ciudades y poblados del Perú que están en situaciones deplorables, con hongos, con heces de ratas, con fechas de vencimiento adulteradas. Que están almacenados. Usted es un defensor de los consumidores a ultranza, Jaime, nos conocemos de toda la vida. Soy el primero que me indigno. Por supuesto que sí, yo no voy a justificar eso, no voy a justificar de que en un almacén estén roedores, porque eso es altamente peligroso, o sea, los roedores poniendo sus excrementos junto a los alimentos, o que los alimentos estén enfermedades gravísimas. Eso es intolerable, por eso se tiene que hacer reformas profundas para que esto no suceda. Pero ojo, no solo en estos programas, ¿qué pasa si esto hubiera sucedido con una ama de casa que compra su arroz en cualquier bodega y por el uso de los plaguicidas se contamina, se envenenó? O sea, ¿a quién echamos la culpa? Entonces, yo he presentado el día de ayer... pues no está el Estado de por medio. He presentado un proyecto de ley, Augusto, para el manejo racional y responsable de los plaguicidas en el país. Eso es una buena noticia.